Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En el marco de una causa por indemnización de daños y perjuicios derivados de un informe periodístico sobre trabajo esclavo, clandestino y marginal, encontrándose involucrados el derecho al honor, a la imagen e intimidad, que fue transmitido por un programa televisivo. La Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar al reclamo condenando a los demandados, y la sentencia de Cámara aumentó el importe resarcitorio. Contra este pronunciamiento, uno de los periodistas y el canal interpusieron recurso extraordinario federal basado en la existencia de cuestión federal y la doctrina de arbitrariedad de sentencias, recursos que fueron denegados y así presentada la pertinente queja. Intervino la Corte, que señaló como dogmática la conclusión a la cual había arribado la Cámara respecto de la falsedad o inexactitud del informe que había sido difundido, y además señaló también que era carente de una derivación razonada del derecho aplicable al caso conforme las circunstancias obrantes en la causa, lo cual justificaba descalificar a la sentencia como un acto jurisdiccional válido, sumado a ello la omisión en el pronunciamiento respecto de la expresión de agravios que había presentado el canal televisivo. Por el contrario, respecto de la lesión a los derechos de intimidad e imagen que se encuentra protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional, en concordancia con el artículo 18 de nuestra Carta Magna, que protege la privacidad del domicilio, no encontró la Corte que la sentencia en este aspecto adoleciera de vicios que justificaran considerarla como un acto jurisdiccional sin validez. Así las cosas, por unanimidad, entonces hizo la Corte lugar a la queja, declaró procedentes los recursos extraordinarios y revocó la sentencia apelada en forma parcial por esta consideración respecto de la lesión del derecho al honor, de la conclusión dogmática de la sentencia, que tornaba al acto jurisdiccional no válido, y además entonces ordenó que vuelvan los autos al Tribunal de Origen a fin que se dicte una nueva sentencia conforme a lo manifestado, y reparó también que en esta revisión de los autos y frente a un nuevo pronunciamiento del Tribunal de Origen se examinara la cuestión vinculada a esta expresión de agravios presentada por el canal de televisión. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y luego estaremos conversando con nuestro invitado especial del día de hoy acerca del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Ya volvemos. Aquí seguimos en Aires Constitucionales, hoy con la participación especial del doctor Guillermo Michelson Irusta, que es abogado por la Universidad de Buenos Aires, socio principal del estudio Michelson, árbitro argentino en el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur,
ex árbitro presidente del mismo y ex árbitro adicional. Ha sido también conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, conferencista, habiendo dictado más de 175 coloquios sobre temas de su especialidad, entre otras cuestiones destacadas de su interminable CV, que haríamos un programa solamente con su CV. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. En realidad, lo que muestran esa cantidad de cosas es que uno ya tiene muchos años de profesión. Tiene mucha experiencia. Entonces, tiene experiencia acumulada. Exactamente. Bueno, muy bien, doctor. Vamos entonces a hablar de este tema tan interesante, por poco realmente tratado y conocido por el público. También me parece muy interesante explicar cuál es el rol que tiene este tribunal. Muy bien, cómo no. Bueno, básicamente yo creo que deberíamos hacer un flash sobre qué es el Mercosur. El Mercosur es un acuerdo inicialmente de mercado común entre Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Esa era la idea originaria, que debía ocurrir en 4 años. Realmente los plazos puestos fueron sumamente ambiciosos, pero ahora ya llevamos 20 y pico de años. Pensemos que el tratado es del 91, y todavía lejos de avanzar en esa idea del mercado común, vamos retrocediendo. Sí. Entonces ahora llegamos a la primera de los escalones de los sistemas de integración, que es un acuerdo de aduanero, un acuerdo aduanero imperfecto. Tal cual. Porque quiere decir que cada uno mantiene su sistema de recaudación, no se distribuye, y ahora estamos de alguna manera discutiendo con acuerdo, finalmente acá en la cumbre de Buenos Aires, que fue hace 2 semanas, la posibilidad que los estados hagan contratos o acuerdos o tratados, porque en realidad son todos, el tratado es, no nos olvidemos que es un contrato también, pero de derecho internacional, para poder tener acuerdos de libre comercio bilaterales, o sea, el país con algún otro país que no sea Estado parte. Para lo cual, el elemento esencial es bajar las aranceles comunes. El arancel común para los países extrazona es muy alto, y eso hace que, evidentemente, la importación sea compleja. Además, el comercio internacional se maneja fundamentalmente con el concepto de reciprocidad. Si no hay reciprocidad, es muy difícil que la cosa se mantenga. Y bueno, el objetivo actual de la Cancillería argentina y del gobierno argentino es llegar a un acuerdo bilateral con Estados Unidos. No creo que podamos llegar a un acuerdo de libre comercio completo, pero por lo menos estaríamos negociando 150 nomenclaturas aduaneras. Sí, que ya es mucho decir en este contexto de negociación con Estados Unidos en estas particulares circunstancias, ¿no? Así es. Del incremento de aranceles por parte de Estados Unidos, que lo está utilizando además de una manera estratégica. Claro. Tú que eres especialista en derecho aduanero, no se explica demasiado que uno pueda utilizar el arancel como una vía de negociación político-geopolítica. Es una lástima porque el mundo en los últimos años creció gracias al libre comercio. Claro. Y ahora parecería siendo la Dalit de esa línea Estados Unidos. Y sin embargo ahora con estas medidas es como que está retrocediendo. Y esto es opinión obviamente personalísima, creo que eso está haciendo que Estados Unidos pierda ese liderazgo tan importante que tenía fundamentalmente moral. Claro. Esto es un tema que
bueno, seguramente ha sido debidamente evaluado por la Cancillería americana, pero a mí como latinoamericano, como un hombre pro Estados Unidos, pro Occidente, la veo con alguna preocupación, ¿no? Claro. Bueno, el Mercosur, volvemos al tronco, sí. El Mercosur de alguna manera, con sus idas y sus vueltas, fue la medida estratégico nacional más importante para mí que tomó la Argentina en años. Y eso nos muestra dos cosas. Primero, la necesidad que nuestro país de una vez por todas tenga medidas de Estado, o sea, políticas de Estado, de alguna forma consensuada con los principales partidos del país, porque no podemos ser un país que permanentemente genera incertidumbre, que un día estamos a babor y otro día estamos a estribor, siempre en la historia argentina cambiando, ¿no? Eso no ayuda al prestigio del país ni ayuda a su desarrollo. Segundo, para poder negociar incluso, vos tenés que tener medidas estratégicas, porque mucho más importante en una negociación es saber qué es lo que no podés dar que saber qué podés más pedir. Porque pedir siempre se pide. Claro. Pero tener claro qué es lo que no podés dar requiere de una definición estratégica del país muy importante. Y eso debe hacerse, debe generarse, y de una vez por todas tenemos que tener un camino, una ruta que vamos a recorrer sin demasiadas bemoles. Cambian los gobiernos, muy bien, cambiarán ciertas cuestiones, cambiarán ciertas políticas, pero no las políticas nacionales y las políticas esenciales. Claro, que hacen al eje, digamos. Y dentro de esas medidas esenciales, yo creo que la Argentina, el tema Mercosur, fue importantísimo. ¿Se aprovecha el Mercosur, te diría yo? Y bueno, yo creo que no, que yo creo que el Mercosur está subaprovechado. Y voy a ir a un ejemplo, ¿viste? Claro, ¿viste? El Mercosur, cuando se produjo el COVID, debería haber negociado en conjunto la compra de vacunas. Mirá qué cosa, sí. Qué pavada si tú quieres. Sí, pero el no haberlo hecho así generó de que perdiéramos las posibilidades de tener vacunas de primer nivel, de pelear precios, o sea, porque estábamos mostrando un mercado de más de 200 millones de personas contra un mercado que éramos 45 millones. Y eso, viste, juega. Claro. La escala juega. Tenemos otro problema. Tenemos un problema de depredación de nuestros recursos hitícolas en todo el océano Atlántico. ¿Cómo es posible que teniendo el Mercosur no tengamos un acuerdo de defensa común y de custodia de nuestra fauna hitícola con Brasil, con Uruguay, que son países mercosureños, para que ellos que tienen un mejor equipamiento que el nuestro, especialmente obviamente Brasil, que tiene toda una flota naval importante, ayude a nuestra flota naval que está debilitada, aunque ahora pareciera que vamos a volver a tener nuevamente submarinos, en fin, y que se va reequipando, podamos igualmente ser eficientes en la custodia de nuestros intereses marítimos. No nos olvidemos que la Argentina tiene un interés marítimo imponente, mucho más grande que el continental. Sobre todo porque no son 200 millas. 200 millas son las que se reconocen como parte de la Argentina. Pero nosotros hicimos una presentación que se ganó, por la cual nosotros tenemos hasta 350 millas de nuestras costas, que tenemos derechos preferenciales, económicos y de explotación. O sea que realmente cuidar estas cuestiones es cuidar ni más ni menos que nuestros recursos. Bien. Los recursos naturales. Doctor, para volver sobre el tema del tribunal, ¿cuál es el rol que tiene el tribunal? Bueno, el rol del tribunal es ser un tribunal permanente, como dice su nombre, claro, que es la corte
más alta que tiene el Mercosur. O sea, el sistema de Mercosur de resolución... ¿Es una instancia de alzada? Es la última instancia. La Corte del Mercosur es esa. ¿Cuál es el precedente? El Tribunal Permanente. Y después abajo de ello tenés los tribunales arbitrales ad hoc y luego también tenés, eso si vas al arbitraje. Y si no, tenés otras vías que son las vías políticas y las vías diplomáticas para resolver los conflictos entre los estados partes. No nos equivoquemos. No hay ningún tratado de integración que pueda crecer y asegurar su existencia si no tiene un sistema jurisdiccional ágil y seguro. Y esto es lo que nosotros tenemos que lograr, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de decisiones dicta este tribunal y cuál es el efecto? Estos tribunales tienen vías, tiene jurisdiccional, vamos a decir, y después le abrimos una llavecita y ponemos como tribunal de casación de todos los laudos que dicten los tribunales arbitrales ad hoc, y también puede ser instancia única cuando los países en conflicto deciden voluntariamente someterse al tribunal de revisión como tribunal de única instancia. Bien. Ahí ya no se está perdiendo el recurso que se abre con el TPR. Ahí se renuncia, pero tendrías una mayor velocidad en la resolución del conflicto. Luego tenés un segundo nivel de actividad, que es el consultivo. ¿Por qué? Porque el tribunal está autorizado a dictar opiniones consultivas, que son interpretaciones jurídicas sobre la legislación mercosureña que pueden ser solicitadas por diferentes estratos de la organización del Mercosur. Así puede pedir una opinión consultiva los estados partes, puede pedir una opinión consultiva el Grupo Mercado Común, puede pedirlo la Comisión de Comercio, incluso podría llegar a pedirlo a un particular cuando entiende que alguna norma del Mercosur afecta a sus intereses. Pero no hay acceso del particular al tribunal. El tribunal es un tribunal que funciona únicamente para resolver los conflictos entre los estados. O sea, las partes siempre son los estados. Son siempre. Exactamente. O sea, lo que hace el particular es presentar su queja, presentar su conflicto, y el Grupo Mercado Común de su país, dentro de la Comisión de Comercio, debe tomarlo como propio, después de hacer un proceso que, bueno, es medio... es procedimental y no tiene mucho sentido entrar en su análisis. Sí, tiene que haber esto. Una vez que un Estado declaró que ese tema es de interés para ellos, automáticamente se convierte en un conflicto estatal. ¿Y cuál es el derecho que se aplica? El derecho mercosureño. O sea, empezamos con el Tratado de Asunción de marzo del 91, pasamos a los protocolos derivados. Empecemos por el primero de todos, es el de Europreto, que es probablemente el más importante, porque es el que determinó toda la organización institucional del Mercosur. Después tenés, por supuesto, muchos otros protocolos. Tenés protocolos para resolución de controversias, Brasilia, Europreto, en cuanto continúa la jurisdicción del Brasilia, que iba a tener un límite, lo prorroga. Tenés el protocolo de Olivos, luego tenés en otros aspectos el protocolo de Ushuaia sobre las garantías democráticas de los estados partes, tenés el protocolo de las leñas sobre apoyo para los trámites judiciales. En fin, hay mucha legislación mercosureña. Y cuando llega el momento, cualquiera de estos estados partes, los órganos decisorios o el Parlasur pueden pedir una opinión consultiva. Esto es sobre la totalidad del régimen jurisdiccional. Luego viene una que es sumamente importante, que es la de los poderes judiciales nacionales. Cualquiera de los poderes judiciales puede requerirle una opinión al Mercosur sobre la interpretación de una norma mercosureña con las siguientes características: que debe estar mencionada y ser elemento a tener en cuenta en la resolución
en un caso concreto planteado ante la justicia nacional. Sí. Y algunas cuestiones, esas son las positivas. Y la negativa es que esa cuestión sobre la cual se pide opinión consultiva, obviamente no puede ser ya parte de un litigio dentro del Mercosur, o sea, ya un pedido de arbitraje. Sí. ¿No es cierto? ¿Y cuál es el efecto jurídico que tiene? El efecto jurídico de que tiene las decisiones del Mercosur son de dos tipos. Si son, una violación por parte de una norma estatal, sí, viene el procedimiento de requerir su modificación o su derogación por parte del TPR a la nación o al Estado parte que le fue impugnada la medida. Y el segundo tema es que estemos en una situación de un conflicto o de un pedido de interpretación, ¿no es cierto?, sobre una cuestión muy concreta dentro del Poder Judicial. Esa cuestión que el Mercosur interpreta es únicamente aplicable a la interpretación de la norma Mercosur. Todas las otras cuestiones de hecho y de derecho que involucran o que están ventiladas en un conflicto, esa la resuelve el juez nacional. Claro, y es consultiva nada más. Y es consultiva, es no vinculante. Es no vinculante y consultiva. Exactamente, ni obligatoria. Eso es lo que dice precisamente el tratado sobre las opiniones conclusivas de Olivos y también su reglamento. Supongamos en este caso que usted planteaba la decisión del tribunal a un Estado que ha sido parte del proceso, que derogue, modifique una norma ante el incumplimiento del Estado. Bueno, ahí hay sistemas de retaliación previstas, que puede significar la aplicación de daños, ¿no es cierto?, daños y de modificación de sus ventajas arancelarias, eventualmente prohibición de importación de ciertas cuestiones, claro, a uno Estado parte. Sí. Especialmente el otro, el que ha sido ganancioso dentro del arbitraje. Es decir, esto avalado luego, frente al incumplimiento, la reacción que tenga el Estado frente al otro Estado, digamos. Tiene que solicitar medidas. Solicita las medidas de retaliación. Y el tribunal las aplica. Bien. Que tienen que ser proporcionales, tienen que tener una magnitud razonable, como todas las cosas del derecho, tienen que ser razonables y oportunas, ¿no es cierto? Tenemos que ir concluyendo. Me gustaría que muy brevemente, porque nos quedan escasos 2 minutos, si usted pudiera sintetizar qué es lo que aporta este tribunal a la integración y el funcionamiento del Mercosur. ¿Cómo no? Muy buena pregunta, muy interesante. Realmente hay que tener en cuenta cuál es la naturaleza jurídica. Yo sé que esa naturaleza jurídica suena como demasiado teórica, pero que hay que entender la naturaleza jurídica de este tribunal. Este tribunal es interestatal, sí, o sea, está conformada por los estados, pero carece de supranacionalidad, o sea, no es superior a los estados. Está en la misma línea. Por eso puede recomendar la derogación de la medida, pero no puede declarar nulidad, como sería un órgano supranacional, claro, si se tratara de una corte supranacional. ¿Por qué no tenemos corte supranacional? Porque mientras que la Argentina y Paraguay tienen previsto constitucionalmente la posibilidad de ceder parte de su soberanía, en este caso soberanía judicial o jurídica, a el tratado de integración, ni Brasil ni Uruguay lo tienen, y yo diría que, conociendo su forma de pensar, va a ser muy difícil de obtenerla, especialmente por parte de Brasil. Claro. Brasil es muy celoso de sus cuestiones de soberanía, ¿no? Sí, sí. Entonces quiere, y ya estamos terminando, que estas decisiones del tribunal lo que harían es de alguna manera armonizar las relaciones entre los estados que se encuentran en un determinado momento, sacándoles una foto en conflicto, y luego estaría estudiando. Procura que haya una interpretación pacífica de las normas de Mercosur. Exacto. Para evitar el conflicto, la anarquía de lo que podrían ocurrir si cada tribunal nacional, sí, interpreta las normas del Mercosur y después resulta ser que hay diferencia entre ellas.
Doctor, tenemos que concluir, agradecerle muchísimo su presencia en este espacio y de ya invitarlo para otra oportunidad. Con todo gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que haya sido claro. Siempre hay que utilizar el sistema de los viejos abogados, largo y confuso. Creo que no pierde el sentido de lo... Para nada. Muy bien, nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.